El sonido de la cadena arrastrándose por el duro suelo. Era una melodía cruel. En el patio abandonado, Duke, un pitbull terrier americano, gruñía suavemente, mostrando los dientes, con los ojos llenos de ira y dolor. Durante 10 largos años había vivido encadenado, confinado a una pequeña parcela de tierra seca. Nadie se atrevía a acercarse. Para el pueblo era un monstruo, un símbolo de peligro y furia, el resultado de años de abandono. Pero Duke no era solo una amenaza. Era un reflejo de todo lo que había sufrido. Cada cicatriz contaba su historia. Esa mañana, una vieja camioneta se detuvo frente a la propiedad. Ian Carter salió lentamente. Sus pasos pesados indicaban que sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo difícil. Ya había escuchado ese perro es incontrolable, una causa perdida. Aún así, allí estaba, de pie ante la puerta oxidada, mirando fijamente al perro de la cadena. Duke se levantó de inmediato, tirando de la cadena cruzada un gruñido tan feroz que el aire pareció congelarse. Sus ojos se clavaron en John, lleno de desconfianza y odio. Ian se quedó inmóvil. Sabía que cualquier movimiento podía ser interpretado como una amenaza. A pocos metros del perro, se arrodilló lentamente, manteniendo las manos visibles. Duke se lanzó hacia adelante, hasta el límite de la cadena, gruñendo aún más fuerte. «No confías en nadie, ¿verdad?», murmuró John. Su voz era firme, pero teñida de tristeza. El perro siguió mirándolo fijamente, tenso como una cuerda a punto de romperse. Para Duke, todos los que se habían cruzado en su camino solo le habían traído dolor. ¿Por qué iba a ser diferente este hombre? El tiempo pareció congelarse mientras John permanecía allí, inmóvil. La respiración agitada de Duke resonaba como una amenaza constante. Pero algo en los ojos del perro pareció vacilar. Ian respiró hondo. «No he venido a hacerte daño. He venido a intentar arreglar lo que te hicieron». La mirada de Duke siguió siendo dura, pero no avanzó. Era casi imperceptible, pero John lo notó. Una pequeña retirada, un paso atrás. No era confianza, pero tampoco rechazo. El silencio era casi ensordecedor. John sabía que todavía estaba lejos de ganarse al perro, pero en ese momento vio un destello de esperanza. Duke no atacó, y para John, eso ya era un comienzo. Antes de continuar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte al canal. La historia no ha hecho más que empezar y el destino de Duke está a punto de dar un giro sorprendente. No querrás perderte los siguientes momentos de este viaje de redención y esperanza. El viento frío mecía las ramas de los árboles a su alrededor, creando un susurro constante que parecía ser eco de la tensión en el aire. John permaneció arrodillado en la tierra húmeda, a solo unos metros de Duke, observando cada movimiento del perro. Duke seguía tenso, los músculos tensos y la mirada fija, como si estuviera evaluando cada intención del hombre. Pero a diferencia de antes, su gruñido empezaba a perder fuerza y su respiración entrecortada sonaba más a agotamiento que a amenaza. John pensó que no era un perro enfadado por naturaleza. Era el producto de años de dolor y abandono, atrapado en una prisión mucho más allá de la cadena que lo retenía. Desde su posición, John empezó a notar los detalles que muchos habrían ignorado. Las profundas cicatrices en el hocico de Duke, el pelaje eralo en ciertos puntos, y la mirada que oscilaba entre la ira y una tristeza casi asfixiante. Era evidente que había soportado más de lo que cualquier criatura debería. John sintió una opresión en el pecho. Sabía que Duke no se había vuelto agresivo por elección. Ese comportamiento era un grito de ayuda, enmascarado por dientes afilados y gruñidos amenazantes. «¿Quién te ha hecho esto, muchacho?», murmuró John. Su voz se llenó de compasión, pero sabía que era inútil esperar una respuesta. Las cicatrices hablaban por Duke. Mientras tanto, el cielo comenzó a oscurecer. La tarde dio paso a una noche que prometía ser aún más fría. Ian no tenía prisa. Sabía que la confianza no era algo que se ganara en un día, especialmente con un perro como Duke. Pero también sabía que irse sin siquiera intentarlo lo condenaría otro día en ese infierno.
Lentamente sacó un trozo de cecina del bolsillo de su chaqueta, manteniendo sus movimientos tranquilos y visibles. Duke volvió a gruñir de inmediato, con los ojos brillantes de sospecha. No, es una trampa, te lo prometo. Solo un regalo, dijo John, dejando el trozo de carne en el suelo, lejos de él y retrocediendo unos centímetros. Duke no se movió de inmediato. Analizó la situación con la misma intensidad con la que había analizado a John durante años. Había aprendido que todo, absolutamente todo, era una amenaza. Nada se conseguía sin un precio. Lentamente avanzó, arrastrando la cadena y sin apartar la vista de John. Cada paso parecía una prueba, un desafío silencioso para ver si el hombre haría algún movimiento brusco. Cuando por fin llegó a la carne, Duke agarró el trozo rápidamente y retrocedió, masticando apresuradamente como si temiera que alguien se lo robara. John lo observó en silencio, resistiendo el impulso de celebrarlo. Sabía que con ese pequeño gesto, Duke había dado su primer paso para salir de las sombras. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. La carne había desaparecido, pero Duke siguió mirando a John, ahora con una expresión ligeramente diferente. No era exactamente confianza, pero tampoco era el mismo odio que había estado allí antes. John sabía que sería un largo viaje. Se levantó lentamente, se sacudió la suciedad de los pantalones y dio un paso atrás. Volveré mañana, dijo con tono prometedor. Duke lo observó inmóvil. Cuando John salió por la puerta oxidada, no pudo evitar mirar hacia atrás. Duke seguía allí, pero algo parecía diferente. Quizás era esperanza, o quizás era solo el comienzo de algo que John aún no entendía del todo. La camioneta de J regresó al mismo camino de tierra a la mañana siguiente, levantando polvo mientras aparcaba cerca de la puerta oxidada. El día estaba gris y el aire se sentía pesado, cargado de una sensación de expectación. Duke estaba en el mismo lugar de siempre, con el cuerpo rígido y la mirada alerta. Pero había algo diferente en su postura. No avanzó ni gruñó de inmediato. En cambio, se limitó a observar cómo John salía del coche y caminaba hacia la puerta. «Buenos días, muchacho. Prometí que volvería». «No», dijo John con voz tranquila, llevando un pequeño cubo azul en una mano. Dentro del cubo había carne fresca y agua limpia. John dejó el cubo en el suelo y retrocedió unos pasos, sentándose en un tronco caído cercano. Duke vaciló, con la mirada fija en la comida y luego en el hombre. El hambre era algo que conocía bien, un enemigo constante que lo atormentaba casi tanto como la cadena. Aún así, parecía luchar contra sus instintos, dividido entre el miedo a lo desconocido y la necesidad de saciar su hambre. Tras largos minutos, Duke se acercó arrastrando de nuevo la cadena. Se agachó rápidamente, cogió un trozo de carne y se retiró a su zona segura, masticando con la misma urgencia que el día anterior. Mientras Duke comía, John permaneció en silencio, simplemente observando. Sabía que ahora las palabras eran inútiles. El vínculo entre ellos solo podría construirse con paciencia y acciones, no con promesas vacías. Sin embargo, el silencio se rompía con los sonidos que los rodeaban. El viento que pasaba entre los árboles, el susurro de las hojas y el leve tintineo de la cadena de Duke. Para John, la escena era desoladora. Imaginó los años que ese perro había pasado allí, atrapado sin más compañía que la soledad. Cada sonido en aquel lugar parecía llevar consigo los ecos del pasado. Los gritos de quienes le temían, los insultos de quienes le despreciaban. John empezó a escudriñar los alrededores, sin perder de vista a Duke, pero intentando comprender mejor el entorno que había moldeado al perro. El patio estaba lleno de restos. Trozos de madera podrida, latas oxidadas y marcas de uso en el suelo seco, como si Duke hubiera caminado en círculos sin fin. Incluso encontró un viejo collar, ahora roto, probablemente el primero que Duke usó antes de ser encadenado. Eso hizo que John reflexionara sobre el anterior dueño del perro, alguien que había elegido tratarlo como a un monstruo en lugar de a un compañero. ¿Quién te dejó así, Duke?, murmuró casi para sí mismo. Cuando el cubo estuvo vacío, Duke regresó al rincón donde solía descansar. Pero esta vez ocurrió algo inesperado.
Se tumbó con la mirada fija en John. No era exactamente confianza, pero tampoco hostilidad. Era como si intentara comprender a ese desconocido que aparecía todos los días, que no le gritaba, no le pegaba y no le miraba con asco. John sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero en ese momento sintió que empezaba a cruzar la barrera del miedo y el dolor que separaba a Duke del resto del mundo. El siguiente paso sería aún más desafiante. A la mañana siguiente, Gene llegó al refugio con tranquila determinación. El progreso de los días anteriores había sido pequeño pero significativo. Sabía que la confianza de Duke seguía siendo frágil, como un hilo de seda a punto de romperse. Esta vez John llevó algo diferente. Una cuerda larga y resistente que esperaba utilizar como alternativa a la pesada cadena. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que para Duke, cualquier símbolo de libertad podía ser un paso de gigante hacia la recuperación. Cuando llegó a la puerta, Duke lo observó con la misma mezcla de desconfianza y curiosidad. John se agachó lentamente, mostrando la cuerda que tenía en las manos. Comillas, es solo una cuerda, muchacho, nada más, dijo con voz suave y tranquila. Depositó la cuerda en el suelo a una distancia prudencial y dejó espacio a Duke para que la inspeccionara. El perro se quedó quieto un momento, con la mirada fija en el extraño objeto. Finalmente dio unos pasos hacia adelante, acercándose con cautela. Su hocico rozó la cuerda y, para sorpresa de John, no retrocedió. John aprovechó el momento para acercarse un poco más. No intentaría volver a colocar la cadena de inmediato, sería demasiado pronto. En cambio, pasó los siguientes minutos sentado cerca de Duke, dejando que el perro se acostumbrara a su presencia más próxima. Duke, aunque seguía tenso, no mostraba la misma agresividad de los días anteriores. Había algo en el aire, un entendimiento tácito entre ellos. John extendió la mano y la colocó a pocos centímetros de Duke, sin empujar. Su corazón se aceleró cuando vio que el perro bajaba ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando el gesto. La tensión en el ambiente era casi palpable. Un movimiento en falso y Duke podría atacar. Pero para sorpresa de John, el perro ni retrocedió ni avanzó. Simplemente se quedó quieto, como si intentara decidir en quién confiar. En el instinto de supervivencia que lo había mantenido con vida tanto tiempo o en la extraña calma que le transmitía aquel hombre. Lentamente, John movió la mano para agarrar la cuerda, dejando claro que no tenía intención de hacerle daño. Empezó a tantear la idea de atar la cuerda al collar, manteniendo la calma lo más posible. Duke gruñó por lo bajo, advirtiendo de que estaba llegando a su límite. John retrocedió de inmediato. Está bien, muchacho, vamos a ir despacio. Al final del día, John no había podido volver a colocar la cadena. Pero había ocurrido algo más importante. Por primera vez, Duke le permitió estar cerca durante mucho tiempo, sin ataques ni gruñidos constantes. Cuando John se levantó para irse, miró hacia atrás y vio que Duke no había regresado a su rincón habitual. El perro se quedó allí, mirándolo irse, como esperando a que volviera al día siguiente. John sintió una punzada de esperanza. No era solo Duke el que estaba aprendiendo a confiar. Él mismo estaba descubriendo el poder que podían tener la paciencia y la compasión. El sol acababa de salir cuando John llegó al refugio esa mañana. El frío del amanecer flotaba en el aire, y pequeños charcos de barro reflejaban la luz dorada del amanecer. Trajo algo especial con una manta vieja pero limpia y un cuenco nuevo con agua. Cada día intentaba aportar algo pequeño para mejorar la vida de Duke, y hoy sería el consuelo de algo suave para que el perro descansara. Al acercarse, notó que Duke estaba despierto, sentado con las orejas erguidas, atento a los movimientos de Jota. El perro no gruñó ni ladró, pero su mirada transmitía una mezcla de curiosidad y cautela. John se arrodilló a unos metros de distancia y extendió la manta en el suelo, doblándola con cuidado. Esto es solo para que estés un poco más cómodo, amigo. Nada especial, dijo con voz tranquila y suave, como si hablara con un niño asustado. Luego se sentó y dejó el cuenco junto a la manta. Duke permaneció inmóvil, evaluando la escena como si intentara descifrar las intenciones de Jota. Tras unos minutos de silencio,
el perro dio un paso vacilante hacia la manta. La Ulises queó con acento agudo rápidamente y para sorpresa de John, no la ignoró. Duke se agachó y apoyó una pata sobre la suave tela, como si comprobara su seguridad. La tensión entre ellos parecía disminuir con cada interacción, pero John sabía que ese momento de cercanía seguía siendo delicado. Respiró hondo y extendió la mano una vez más, un gesto que había intentado antes, pero sin éxito esta vez. Sin embargo, Duke no la retiró de inmediato. Sus ojos se clavaron en la mano de John, analizando cada detalle, cada movimiento. El silencio fue absoluto, salvo por el sonido de la agitada respiración del perro. Lentamente, como si venciera un miedo profundo, Duke bajó la cabeza y tocó las puntas de los dedos de John con el hocico. Fue un breve momento, pero lleno de significado. John sintió el calor del contacto y supo que algo dentro de Duke estaba empezando a cambiar por un momento. John se quedó quieto, permitiendo que Duke tomara la iniciativa. El perro se echó hacia atrás ligeramente, pero no de forma hostil. En cambio, permaneció sentado observando al hombre con una mirada que parecía más suave que nunca. «Eres más fuerte de lo que crees, muchacho», dijo John con la voz entrecortada por la emoción. Sabía que ese pequeño gesto era una gran victoria, una señal de que el muro de desconfianza que rodeaba a Duke empezaba a derrumbarse. No se trataba solo de ganarse la confianza del perro. Se trataba de ayudarle a encontrar una forma de vivir más allá del miedo y el dolor. Cuando John se levantó para marcharse, Duke le siguió hasta la puerta, arrastrando tras él la pesada cadena. No era algo que hiciera habitualmente. Hasta entonces, Duke siempre había mantenido las distancias observando desde lejos. Pero ese día pareció querer seguir a John aunque solo fuera hasta donde se lo permitiera la cadena. Para John, esa fue la mayor señal de progreso hasta el momento. Sabía que el camino que tenía por delante aún sería largo, pero en ese momento tuvo la certeza de que Duke empezaba a creer que había algo más allá de la soledad que le había atrapado durante tantos años. ¿Qué te parece este momento tan significativo? ¿Crees que la confianza de Duke en John crecerá aún más? Deja tu opinión en los comentarios. Hablemos de esta emotiva historia. Esa mañana temprano, John llegó al refugio con el claro objetivo de sacar a Duke a dar su primer paseo fuera de la pequeña zona vallada que había sido su mundo durante una década. Sabía que sería un gran reto tanto para el perro como para él. Llevaba consigo un collar nuevo y una correa más ligera. John creía que sustituyendo la pesada cadena que le había atrapado, Duke podría experimentar por fin el sabor de la libertad, aunque solo fuera durante un breve instante. Pero la duda le asaltó. ¿Estaba Duke preparado para aquello? Lo estaba. Cuando abrió la verja, Duke se le quedó mirando como siempre, con una mirada que mezclaba alerta y curiosidad. John se acercó lentamente y le mostró el nuevo collar. «Hoy vas a dar el primer paso hacia algo diferente». «Vaya», murmuró con voz tranquila pero firme. Sabía que cualquier movimiento brusco podría echar por tierra el progreso que habían hecho. Se arrodilló junto al perro, que no retrocedió, pero tampoco avanzó. Lentamente, John le quitó la pesada cadena. El sonido metálico resonó por el refugio y Duke se quedó paralizado, con los músculos tensos, como si esperara un castigo inminente. Pero en cambio, John deslizó el nuevo collar alrededor del cuello del perro, ajustándolo con cuidado. Comillas. «Está bien, te lo mereces», dijo. Por un momento, Duke permaneció inmóvil, como si no creyera que realmente le hubieran quitado la cadena. Cuando John agarró la correa y dio un suave tirón, el perro vaciló. Parecía dividido entre el instinto de permanecer en ese lugar seguro y la aterradora posibilidad de explorar lo desconocido. Con paciencia, John animó a Duke, empleando palabras suaves pero firmes. Finalmente, el perro dio el primer paso, luego otro, hasta que ambos estuvieron fuera del pequeño corral por primera vez. El cambio de entorno pareció abrumar a Duke. El cielo abierto, los lejanos sonidos de los pájaros y el olor a hierba mojada lo mantuvieron alerta. Pero al mismo tiempo, había algo en la forma en que mantenía la mirada fija en John que denotaba una creciente confianza. Mientras caminaban por los terrenos del refugio,
John notó cómo Duke miraba a su alrededor, asimilándolo todo como si fuera la primera vez que veía mundo. Había cautela en cada movimiento, pero también un pequeño destello de curiosidad a cada paso. John le hablaba al perro, animándolo. Lo estás haciendo muy bien, muchacho. Un paso a la vez. Cuando pasaron un pequeño charco, Duke se detuvo, olfateó el suelo mojado y con un gesto casi infantil, se metió en el charco salpicando agua. Fue un momento tan sencillo, pero lleno de simbolismo para John. Por primera vez, Duke parecía algo más que un superviviente. Parecía estar redescubriendo lo que significaba ser un perro. Al final del paseo, cuando volvieron al corral, Duke parecía agotado, pero diferente. Había una ligereza en su mirada, como si hubiera experimentado algo que le había sido negado durante mucho tiempo. John se agachó de nuevo y acarició suavemente la cabeza de Duke. Esta vez, el perro no se apartó. En cambio, permitió el contacto, inclinándose ligeramente hacia la mano de J. Fue un gesto pequeño, pero con un significado inmenso. Para John, ese momento simbolizó más que un progreso, fue el comienzo de algo nuevo. Cuando salió del refugio esa tarde, miró hacia atrás y vio que Duke lo observaba, ya no con desconfianza, sino con algo parecido a la esperanza. En los días posteriores a su primer paseo, John notó un cambio sutil en Duke. El perro ya no lo miraba con la misma desconfianza de antes. Su mirada, aunque todavía alerta, ahora tenía una chispa de curiosidad y quizá de aceptación. John decidió dar un paso más y planeó algo que pondría a prueba los límites de su confianza. Quería llevar a Duke fuera del refugio, a un campo abierto cercano, donde el perro pudiera sentir el viento en la cara y explorar un entorno diferente. Pero en el fondo, John sabía que lo estaba arriesgando todo. Un error en ese momento podría deshacer semanas de progreso. La mañana prevista, John llegó al refugio antes de lo habitual. Duke lo esperaba como si ya supiera que algo diferente iba a pasar. John ató la correa al collar, manteniendo sus movimientos firmes y seguros. Hoy es un gran día, muchacho. Confía en mí, dijo con una ligera sonrisa, aunque su corazón estaba acelerado. Mientras caminaban hacia la furgoneta de transporte del refugio, Duke parecía vacilante. Se detenía cada pocos pasos, sus ojos escudriñando los alrededores en busca de cualquier peligro invisible. John se detuvo. Poco a poco, Duke comenzó a moverse con más confianza, hasta que ambos llegaron al vehículo. La verdadera prueba comenzó cuando John abrió la puerta trasera de la furgoneta. Duke se quedó paralizado, sus músculos tensos como cuerdas estiradas. El miedo en sus ojos era palpable, un recordatorio vivo de traumas pasados. John sabía que obligarlo a entrar sería un error fatal. En cambio, se sentó junto a la furgoneta, manteniendo la puerta abierta, y comenzó a hablar con Duke en un tono suave, contando la historia sencilla sobre otros perros a los que había ayudado. Su voz era tranquila pero firme, un ancla en la tormenta de inseguridades a la que parecía enfrentarse Duke. Pasaron los minutos, tal vez horas, hasta que, con paso vacilante, Duke metió una pata dentro de la furgoneta, seguida de la otra. Cuando finalmente entró del todo, John sintió una oleada de alivio mezclada con una emoción indescriptible. Era como si Duke hubiera dado la primera señal clara de que estaba dispuesto a confiar. El viaje al campo fue silencioso pero lleno de tensión. Duke yacía en la parte trasera de la camioneta, con los ojos fijos en John a través del espejo retrovisor. No se relajó, pero tampoco intentó correr ni resistirse. Cuando llegaron al destino, un vasto campo aislado, John abrió la puerta de la camioneta y bajó. Primero dio unos pasos y luego llamó a Duke. Por un momento pareció que el perro se negaría, pero luego saltó de la camioneta y aterrizó directamente en la suave hierba. El aroma del campo pareció despertar algo en lo más profundo de Duke. Miró a su alrededor, confundido pero intrigado. Era un mundo que nunca había conocido, lleno de sonidos, olores y posibilidades. John aflojó un poco la correa, lo que permitió a Duke explorar el espacio que lo rodeaba. Lentamente, el perro comenzó a caminar, olfateando el suelo y alzando las orejas ante cada nuevo sonido.
En un momento dado, una mariposa voló cerca de él y Duke, casi inocentemente, intentó seguirla con el hocico. John observaba desde la distancia, con el pecho apretado por la emoción. Cada movimiento que hacía Duke era un pequeño milagro, una victoria contra años de miedo y abandono. Cuando el sol por fin empezó a ponerse, John llamó a Duke. Para su sorpresa, el perro acudió sin dudarlo, como si por primera vez se diera cuenta de que no estaba solo. La luz de la mañana entraba a raudales en el refugio, pero Duke parecía inquieto. Caminaba en círculos, con la mirada fija en la puerta, como si algo más allá de ese espacio le llamara. John llegó poco después, luciendo su habitual sonrisa tranquila y llevando un pequeño juguete de goma. Era sencillo, pero para Duke representaba el símbolo de una vida que nunca había, una vida de juego, de alegría. John notó el cambio en la energía de Duke y decidió que ese día lo dedicaría a explorar un nuevo tipo de libertad. Mientras caminaban juntos hacia la furgoneta, Duke no dudó como antes. La tensión parecía menor y había una confianza creciente en la forma en que seguía a John. Su destino para ese día era un parque vallado donde Duke podría explorar con más libertad sin la necesidad constante de un correa. Cuando llegaron, John abrió la puerta y soltó la correa, observando atentamente. Duke se quedó quieto un momento, como si procesara lo que estaba sucediendo. Luego, lentamente, dio unos pasos afuera, el suelo cubierto de hierba se sentía extraño bajo sus patas. Miró a su alrededor, con las orejas alerta, olfateando el aire. John estaba sentado en un banco cercano, sosteniendo el juguete de goma y observando desde lejos. Sabía que Duke necesitaba ese momento a solas, sin presión. El perro se movió con cautela, explorando el espacio. Cuando encontró un trozo de madera caído, se detuvo, lo olisqueó con acento agudo y lo mordió suavemente, como si estuviera probando el objeto. John no pudo evitar sonreír ante la pequeña señal de curiosidad, un rastro del instinto de juego que Duke nunca tuvo la oportunidad de desarrollar. De repente, Duke miró a John como si esperara algo. John lanzó el juguete de goma a la hierba, produciendo un sonido hueco al golpear el suelo. Duke se acercó cauteloso, pero en lugar de retroceder, tocó el juguete con el hocico. Lentamente, comenzó a morder y sacudir el objeto. Un comportamiento tan natural para cualquier perro, pero extraordinario para Duke. Por un momento, pareció que se había olvidado del pasado, las cadenas, las cicatrices. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, John se levantó y llamó a Duke, sujetando la correa. Para su sorpresa, Duke corrió hacia él, sujetando el juguete de goma entre los dientes. John soltó una risita suave, una risa llena de emoción. Mientras volvía a ponerle la correa. Acarició la cabeza de Duke y el perro no se apartó. Ese día, el perro no solo exploró un nuevo espacio, sino que también abrió una puerta en su interior. Una puerta que John sabía que nunca volvería a cerrarse. La mañana llegó con un cielo despejado, y Duke parecía diferente. Había algo en su mirada, una ligereza que John nunca había visto antes. Se dio cuenta de que el perro estaba empezando a aceptar no solo la libertad, sino también la compañía humana. Inspirado por este cambio, John decidió que era hora de dar el siguiente paso, llevándolo a conocer a un grupo de perros rescatados en un refugio más grande, donde podría interactuar y quizás dar el siguiente paso en su recuperación. Cuando subieron a la camioneta, Duke subió sin dudarlo. Durante el viaje, John habló como siempre, contándole sobre los otros perros a los que había ayudado. Te van a caer bien, amigo. Algunos tienen historias tan duras como la tuya. La voz de John era una mezcla de esperanza y calma. Mientras Duke observaba la carretera a través de la ventana. El viento alborotando su pelaje. Era una escena sencilla, pero para John tenía un peso inmenso. Por primera vez, Duke parecía sentirse cómodo fuera de su zona de seguridad. Cuando llegaron al refugio, el sonido de ladridos y pasos resonó en el aire. Duke se detuvo en la puerta. Tenía los músculos tensos, pero sin el pánico que John había temido. Abrió lentamente la puerta, dejando que Duke explorara a su propio ritmo. Pronto, un perro más joven se acercó, moviendo la cola con entusiasmo. Duke se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el otro animal.
John contuvo la respiración, esperando la reacción. Lentamente, Duke olfateó al perro. Sus movimientos eran cautelosos, pero no hostiles. Después de un rato, el otro perro retrocedió y Duke miró a John como buscando aprobación. Lo estás haciendo genial, dijo John sonriendo. Los minutos siguientes fueron tensos, pero prometedor. Duke caminó por el espacio, ignorando a algunos perros y analizando a otros. John notó que ya no estaba estancado en el patrón de miedo y agresión. Estaba empezando a procesar el entorno de manera diferente. En un momento dado, Duke se detuvo frente a una perra anciana que parecía tan marcada por el tiempo como él. Ella lo observó con calma y, sorprendentemente, Duke se tumbó a su lado. Fue un gesto sencillo, pero John lo interpretó como un gran paso. Cuando terminó el día, John llevó a Duke de vuelta al recinto, que poco a poco estaba dejando de ser su prisión para convertirse en un simple punto de partida. Mientras John ajustaba la correa en la puerta, Duke se detuvo y miró hacia atrás, como si dudara en irse. John se dio cuenta del momento y dijo suavemente, «Pronto no necesitarás recintos ni cadenas, chico. Tendrás algo mucho mejor». Y con eso, Duke siguió adelante, quizá por primera vez, creyendo que un futuro diferente era posible. Era el comienzo de una mañana tranquila. Cuando John aparcó su camioneta frente a la puerta del refugio por última vez ese día, supo que las cosas serían diferentes. Duke lo estaba esperando, como siempre, pero había algo especial en ese momento. Durante las últimas semanas, John había trabajado con el refugio para encontrarle a Duke un hogar permanente, no solo un lugar donde sería bienvenido, sino donde finalmente podría ser amado como se merecía. Sin embargo, cada entrevista con posibles adoptantes dejaba a John con la sensación de que ninguno de ellos era el adecuado. Mientras veía a Duke caminar hacia él, tirando suavemente de la correa, John notó algo. La conexión que habían construido iba más allá del rescate. Era un vínculo que no se podía romper. Se arrodilló junto a Duke y le acarició suavemente la cabeza. «Lo sabes», dijo John sonriendo. Duke ladeó la cabeza como si lo entendiera. Por primera vez, John decidió que Duke no necesitaba un nuevo hogar, porque ya había encontrado uno. El viaje de vuelta a casa de J fue largo, pero lleno de emoción. Duke estaba más tranquilo que nunca, con la cabeza apoyada en la ventanilla del camión mientras el viento hacía bailar su pelaje. Cuando llegaron, John abrió la puerta del patio trasero y soltó la correa. Duke dudó solo un momento antes de entrar y olfatear el nuevo entorno. El patio trasero era espacioso, estaba rodeado de árboles y tenía hierba fresca, todo un contraste con los años de confinamiento en un espacio pequeño. Era la primera vez que Duke experimentaba la verdadera libertad. John llevó a Duke al porche, donde había preparado una cama mullida con la manta que habían usado durante el rescate y su juguete de goma favorito. «Bienvenido a tu nuevo hogar, amigo», dijo John emocionado. Duke se tumbó en la cama, aparentemente entendiendo que ese era el lugar donde finalmente podría descansar sin miedo. Más tarde, cuando se puso el sol, John se sentó a su lado, observando el horizonte. Duke apoyó la cabeza en el regazo de John, algo que nunca había hecho antes. En ese momento, ambos supieron que el viaje no había sido fácil, pero que había valido la pena cada paso. Duke, el perro que había sido rechazado y encadenado durante años, ahora tenía más que un hogar. Tenía un propósito, una conexión y alguien que nunca lo abandonaría. Y para John, Duke no fue solo un rescate. Fue una lección de resiliencia y la prueba de que incluso en las historias más oscuras, había lugar para un nuevo comienzo. ¿Disfrutaste el emotivo final de Duke y John? Dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte para inspirar a más personas con la historia de superación en el amor. Hasta la próxima.